¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesús que estuviste Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. De seguir con la búsqueda, ¿no? Por más que algunos denosten, por más que algunos quieran tirar para atrás estas búsquedas, fíjate cuando cubríamos con nuestras cámaras en tribunales federales este reimpulso de la búsqueda de enterramientos clandestinos que hacían los familiares, que nuevamente, como hace muchos años, iban allí e insistían. ¿Por qué? Porque lo dijo Vaca Narvaja hoy, lo dijeron los familiares, lo dijeron los involucrados. Hay historias que no se han cerrado. Bueno, una de esas historias, yo les empezaba con esta foto, con la de Eduardo Requena. Una de esas historias, no vamos a particularizar en una, sino en las muchas búsquedas que hay con Soledad, que es integrante de familiares de desaparecidos por razones políticas, expresa política, es querellante en la causa. E imagino que estás impactada como todo. Soledad, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Yo soy integrante de familiares porque mi espíritu está en familiares, pero el organismo a que pertenezco es Asociación Civil de Expresos Políticos de Córdoba, que trabajamos todos juntos. Es más, en la Comisión de la Memoria participamos abuelas y hijos, familiares y nosotros los expresos. Justamente, bueno, decía, esto fue parte de una vieja causa, pero también un reimpulso que le dieron a ustedes a partir de abril. Sí, en realidad yo tengo que ser literal, como dicen ahora los chicos, y fiel a la historia. A mí siempre me inquietó el tema de por qué no sabíamos si se seguía buscando o no se encontraba. Y siempre suponiendo, pensando, además leyendo testimonios de que pueden estar, y seguramente están, algunos o los cuerpos y cuerpos de nuestros compañeros en La Perla. Graciela Geuna, sobreviviente de La Perla, porque ya no le gusta la palabra sobreviviente, vive en Suiza, ella es una de las impulsoras que nos taladró así diciendo, bueno, pero hay que trabajar, empezamos a buscar datos, a hacer investigaciones casi por cuenta propia, y allí estamos 26 querellantes en abril que nos admitieron en mayo, con el doctor Fresneda como nuestro mejor patrocinante, que es Ramiro Fresneda, Pablo Ramiro, que le ha puesto un ahínco y un empeño brutal. Y agradecemos también al juzgado federal número 3, el doctor Vaca Narvaja, y este hijo, porque también es hijo de asesinado con nosotros en la UP1 de Ceballos, el Miguelito Ceballos, que es el secretario, que es el que se ha puesto también al hombro, porque es la parte que a él le toca en derechos humanos del juzgado. Y el equipo
de Antropología Forense, y la provincia que ha colaborado, y Sagripanti, que es un compañero geólogo, que le dio un puntapié con esos mapas, ese mapeo, ese trabajo, casi digo yo... Vamos a recuperar esa parte porque que no pase largo. A veces se escuchó recién en la conferencia, Sime y compañeros, que tiene que ver con esas imágenes recuperadas de 1979, que es las que permiten un poco empezar a mapear esas 14.000 hectáreas de la reserva militar, porque no estamos hablando solo de la perla, sino toda la reserva militar, y una búsqueda que se tiene que acotar mucho. Nosotros focalizamos de 10 a 12 hectáreas y hay lugares simbólicamente pensados por nosotros donde pueden estar. ¿Por qué? Por lo que dicen los propios sobrevivientes, Piero Di Monte, Graciela Geuna, Ana Iliovich, Liliana Caricia, otros sobrevivientes. O sea, de esa manera se ha ido restringiendo. ¿Por qué? Porque ubicaban ese lugar de las lomitas. No, el lugar de las lomitas ya fue señalizado. Hay un antecedente maravilloso que fue el testimonio de Solanille, creo que hoy lo dijo el propio juez. Entonces, se ha ido como centralizando en posibles lugares. Y ojo, no creemos, si no están varios en este lugar, seguramente se seguirá buscando muy cerca o en esa zona. Como vos decís, es muy grande la perla. Pero bueno, no voy a dar toda cuenta de los testimonios que marcaron, pero sí del tiempo que señalan estos 5 personas que salen de la perla vivos, con tantos que tenemos de 2.000 a 2.500 que pasaron por la perla, por eso buscamos tantos cuerpos. Estos compañeros hablan del tiempo que tardaban, sea los milicos, sean los gendarmes, quien fuera, los gendarmes los llevaban y no asesinaban. Por eso nosotros convocamos a los gendarmes, como convocamos al pueblo que puede no haber hablado. Yo hoy te digo, me animo hasta a convocar a aquellos de las Fuerzas Armadas que tengan un poquito de dignidad y de memoria. Muchos no han hablado, pero hoy no tienen a su comandante en jefe, ni tienen a Menéndez o Videla acosándolos. Hoy cambió la realidad del ejército. Es más, el ejército también está colaborando, entiendo que con herramientas, cosas que hay ahí en las carpas, etcétera. No soy yo quien va a dar cuenta de eso, sí. Te quiero hacer una pregunta porque escuchamos a los integrantes del equipo de Antropología Forense y hablaban de, en este caso, no el hallazgo de fosas comunes, sino algo como más aislado. Es futurología. ¿Qué expectativa tienen ustedes que se puede encontrar? Nosotros creo que la mayoría te va a decir de los 26 querellantes familiares, que no implica que somos los únicos, ¿eh? Hay como 30 más en expectativa, hay gente que nos sentimos representando a todos porque tuvimos esa fuerza, esa posibilidad y esa potencia de meternos como querella. Nosotros creemos, vos me preguntás del futuro, nosotros creemos que hoy hay que ser prudente, expectante, pero también tener la serenidad de no embalarnos, porque no es una fosa común lo que han descubierto. En el año 79 es posible, o los que conocen más, dicen que se hizo un movimiento cuando vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a nosotros nos entrevistaron en la cárcel, a mí me entrevistaron en Devoto, salieron sacando un grabador por lo rápido que hablábamos. Y parece que hubo movimiento, o hubo movimientos, no quiero ser imprecisa, y entonces puede ser, eso es como un movimiento de la Tierra, no se ha transformado porque sí, digamos, morfológicamente. ¿No es cierto? Creo que eso lo explica muy bien el doctor, el geólogo Sagripanti, y las chicas del equipo igual, Anaí, Silvana, que son personas que conocen como nadie el terreno, eso lo decían hoy. Para ir cerrando, Sole, porque, bueno, hablamos de quizás la cuestión legal, la cuestión técnica, la búsqueda. Imagino, me gustaría preguntarle a los 26 querellantes que tienen a sus familiares o intentan encontrar a sus familiares. Bueno, ¿cómo te preparas para ese momento? Cada uno de nosotros y cada uno somos singularidades. A mí el análisis me ha ayudado a estar fuerte, tener más de 80 años, ya cumplo 83 el martes, y saber que los queremos encontrar y los vamos a encontrar. Porque esos cuerpos necesitan un entierro digno, sea esparcir la ceniza, sea enterrarlo el cuerpo si estuviera, sea encontrar algo. ¿Y qué significa eso? Que no puede haber una sociedad construida sobre muertos insepultos y que nosotros creemos que esto es una punta. No decimos, está al lado la fosa común, pero puede haberlas y creemos que las hay. Entonces me parece que hay que
ahondar en la posibilidad de que aparezcan otros testimonios que no han hablado y llamar a la gente malagueño que pueda conocer algo, haber escuchado, así como estuvo Solanilla, estuvo un gendarme que lo trajeron de otras provincias. Llamamos a que colaboren, a que nos rodeen, a que por favor se enteren de que la búsqueda es un tema de todos y de todas. Gracias, Soledad. Bueno, y obviamente desde el medio universitario siempre acompañamos a vos y a los querellantes en esta búsqueda que sigue y sigue. Yo quiero agradecer hoy, no solo de ustedes la presencia, sino de tantos medios que hubo, chico, grande, de interior, de todos lados, y la repercusión. A mí me han llamado de 3 lugares de Europa hace un rato para saludarnos por lo que fue la transmisión, todo. Entonces, agradecemos al juzgado, agradecemos a todos y creemos que hay que potenciar esto. Si vos me decís subjetivamente como estoy yo, humanamente, y es difícil, estás contento y estás conmocionado, pero estamos firmes y los 26 querellantes somos un colectivo, no somos personas. Yo contesté hoy solo porque me avisaron medio tarde de la nota. Gracias a ustedes que siempre están. La universidad también está colaborando con nosotros, varias facultades. Gracias, Sole. Bueno, con la entereza, con la claridad de siempre, una de las querellantes, integrantes de familiares de desaparecidos por razones políticas, expresos, detenidos en Córdoba, y también una de las querellantes en esta causa que, como muchos, tendrán expectativa y también piden que se sumen a colaborar a aquellos que tengan o puedan decir algo. En modo Fontevecchia, ahora es tiempo de presentar a un abogado licenciado en Ciencias Sociales, escritor, dirigente social y político argentino, fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y del Frente Patria Grande. Además es miembro del Discaterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Juan Grabois. Vamos a compartir también como un contrato de lectura con la audiencia la relación con Juan Grabois, a quien conozco creo que ya debe ser hace 15 años, y nuestro primer largo reportaje siempre en un contrapunto interesante, que fue el que me llevó inclusive a proponerle el debate en su momento con Milei, cuando Milei era un candidato que nadie imaginaba que podía llegar a tener este resultado. Eso ha generado a lo largo de los años una corriente afectiva. Nuestra admiración mutua por el Papa Francisco y lo que representan sus ideas. De hecho, aquel debate era la escuela austríaca versus la escuela vaticana, estaba planteado en esos términos, casi como una contraposición, la contraposición más extrema que podía haber. Y bueno, a lo largo de los años lo he visto muchas veces. Yo lo veo especialmente triste y compungido, y me decía recién en el corte que el asesinato de las 3 chicas lo tocó especialmente porque lo bajó a la realidad, y me gustaría que compartieras con la audiencia el sentimiento que tenés, Juan. Mira, yo milité casi toda la vida en el movimiento social, en los territorios donde estas cosas suceden. Son cosas que no son nuevas, se van agravando, va habiendo ese cambio de cantidad a cualidad, también muy hegeliano, ¿no? Hay un cambio de cantidad a cualidad. Y ahora que estoy en la militancia político-partidaria, a veces a la política le queda muy lejos todo esto, ¿no? Le queda más cerca Nueva York o Washington que Ciudad Evita y La Tablada o Varela. Entonces, cuando pasan estas cosas, o cuando veo las agresiones a los recicladores, a la gente en situación de calle, es la frustración de no poder estar acompañando a las heroínas, sobre todo, y a los héroes, que son esos hombres y mujeres jóvenes, muchos, algunos que vienen de la más absoluta pobreza y otros que vienen de familia de clase alta, que están poniendo el cuerpo ahí, ¿no? Y hoy a mí me toca ir a hacer recorridas proselitistas, que es parte de la lucha necesaria para transformar la realidad, porque la política, creemos nosotros, en el catecismo, es la forma más alta de la caridad, del amor. Pero esa otra forma de hacer política, que es la comunidad organizada, es lo que a mí siempre me movió. Entonces, cuando me empieza a quedar lejos una cosa de la otra, me empiezo a preguntar cosas, ¿no?, sobre mi propia posición. De todas formas, estoy, satisfecho con mi elección de participar en un proceso electoral del que va a derivar algo institucional, que es distinto al anterior, que era testimonial, con el valor que tiene el testimonio, que para mí el testimonio no es una pavada, pero era testimonial para condicionar políticas de un futuro gobierno peronista,
que finalmente no fue porque apareció este personaje, esta monstruosidad, esta aberración en la historia argentina democrática, que es el presidente Milei. Para compartir con la audiencia, vos nunca quisiste participar de un cargo electivo hasta hace 2 años. Sí. De hecho, muchas personas de tu organización habían sido electos en distintos cargos electivos y vos nunca quisiste participar en un cargo electivo. Entiendo claramente que también hay un tema a determinada edad en la que hay que asumir otro tipo de responsabilidades. Ahora, ¿cómo te sentís en este nuevo, no sé si llamarlo, en esta nueva tarea, pero sin ninguna duda una forma distinta de ejercer la tarea? Me suena una concepción que tiene que ver con esta idea de que es más importante impulsar procesos que ocupar espacios, ¿no? Es una concepción en la que creemos de manera consecuente y por eso... Bueno, los periodistas ni qué decirte, nosotros creemos que lo que hacemos es también muy importante desde el punto de vista político, desde otra esfera. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos de impulsar procesos en la política partidaria o institucional? Impulsar a Nati Sarach, que es una mujer de Villa Fiorito que tiene la Universidad de la Calle y que conoce al dedillo todas estas cosas que están pasando, ¿no? O impulsar a Ofelia Fernández, que es una piba que emerge del movimiento de mujeres. Es decir, ese fue un poco mi rol, impulsar a otros, a un economista que se formó a Itaí, o a Fernanda Miño, que vive en Villa La Cava y que fue funcionaria pública de alta jerarquía, manejó un presupuesto muy importante de obra pública, lo hizo de manera extremadamente eficiente y transparente y sigue viviendo en la misma casa que vivía antes. Te puedo dar un montón de ejemplos así. Ese fue mi rol. Voy a traer un café, vení, tráelo. Bueno, muchas gracias. Queremos levantar el ánimo a Juan porque está muy golpeado. Y ahora tengo otro rol, hoy, ¿no? Hace un par de meses, que también tuvo que ver con una discusión interna dentro de lo que llamamos Fuerza Patria, sobre cuál era el perfil de las listas de capital y de provincia de Buenos Aires, y yo peleé mucho para que Jorge Tayana, o alguien de su envergadura, en un momento donde se están moviendo, ¿no?, las placas tectónicas de nuestra sociedad y del mundo, un hombre que tenga una visión del mundo. Primero era el mejor candidato en términos, digamos, de popularidad. Claro, no era Mick Jagger, no es Mick Jagger. Pero la popularidad o el nivel de conocimiento se trabajan. Y que el perfil de la lista sea un perfil, la verdad que es una lista que tiene un perfil que a mí me parece correcto, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires pasa algo parecido. Y para que Itaí encabece Buenos Aires. Itaí también encabeza Buenos Aires. A mí me pidió un sector de nuestra fuerza que para eso yo tenía que estar personalmente en la lista. Cosa que lo asumo sin demasiado complejo, ¿no? O sea... Bueno, ya fuiste candidato a presidente. Fui candidato a presidente. La diferencia es que ahora esto es como, con independencia del resultado de la votación, yo voy a ser diputado. Tengo algunas ideas de lo que puedo hacer. Pero, ¿qué me pasa? Este movimiento de placas tectónicas se puede ver desde el centro y desde la periferia. Desde la periferia son las 3 chicas que mataron, que son 3 pibas de nuestro pueblo, que hacían lo posible para vivir, en el marco de la destrucción de cualquier perspectiva de un proyecto de vida para ellas, y que las mataron de la manera más vil, y que cada dedo que le cortaron a esa nenita de 15 años, que podría ser mi hija, cada dedo que le cortaron es un pedazo de nuestra patria que se muere, ¿no? Un pedazo de nuestra patria que nos roban. Y uno ve eso, y la verdad que no sería muy hipócrita y muy vil decir que esto es consecuencia del gobierno de Milei. Obvio. El gobierno de Milei agrava una situación de dualidad que se viene produciendo y la que venimos hablando hace mucho tiempo. El gobierno de Milei es consecuencia de esta situación. No es causa, es consecuencia. Lo que hace Milei es normalizarlo, ¿no? Institucionalizarlo, claro, representarlo en el más alto nivel. Cuando recordábamos aquel contrapunto que hicimos con vos y con Milei allí en el 2023, cuando era un candidato incipiente,
quedaba claro que de la filosofía libertaria todo es transaccional. Y si todo es transaccional, finalmente el delincuente es un comerciante y finalmente se puede comprar y vender órganos, se puede, obviamente, en ese caso, prostituirse, se puede vender droga, y simplemente el análisis es darwiniano, el riesgo que se asume por el beneficio que se va a obtener, y punto. No hay moral en ese... Eso sí. Son moralistas amorales o sin moral, porque después te lo disfrazan de una moralidad. Sí, usé el término inadecuado, no hay ética. ¿No? O sea, podemos compartir con la audiencia de que moral tiene la mafia, moral son códigos. La ética es la buena moral. Eso. O sea, la ética es cuando la moral es positiva para la suma de todos los individuos, ¿no? Sí. Que la moral finalmente son códigos que sirven para un sistema que termina siendo perjudicial para el total de la sociedad, ¿no? Y así como la libertad de morirse de hambre es una concepción filosófica, una cosmovisión, este modelo transaccional sin Estado funciona con su propio código penal. Entonces, cuando hay un incumplimiento contractual te pueden matar. Claro, te robaste la droga, te mato. Entonces, ahora, te corto los dedos. Exactamente. Entonces, pero el trasfondo de esto, o sea, esto solamente, el narcotráfico solamente puede cambiar, por lo menos en los términos que está funcionando hoy, cuando hay algunos elementos que se combinan. La miseria es uno de ellos. No es la pobreza, la miseria. Es la exclusión y el descarte. Yo doy teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, y una concepción del Estado es que es un ámbito espacial de aplicación normativa. Tiene tres elementos, ¿no? El territorio, el pueblo y la soberanía. Cuando las normas del Estado no se aplican en un espacio, en el territorio, bueno, surge un contrapoder, un Estado paralelo. Esto viene sucediendo, pero antes había otro contrapoder, que eran las organizaciones sociales, las parroquias, la comunidad organizada, que ha sido fuertemente atacada por este gobierno. Lo poco que había, por ejemplo, en las casas de acompañamiento para personas en situación de consumo, lo han desfinanciado 35, se cerraron. Vilmente. ¿Sabes la cantidad de pibas que se salvaron su vida ahí? Yo trabajé mucho en eso. Pibes que no se lastimaron ellos mismos, sino lastimaron a otras personas. La beca Progresar. Porque son todas cosas que pasan por abajo del radar. Porque hay un paradigma que es muy del centro, ¿no? Y muy adultocéntrico también. Es decir, la mirada no está puesta en los pibitos y en la juventud, solamente para culpabilizarlos de sus propios padecimientos. La beca Progresar, que dieron de baja 300.000, entre 300.000 y 500.000, todavía no me dan el número, estoy tratando de conseguir por información pública el número, y que redujeron en un 70% su poder adquisitivo, era lo que permitía que un montón de chicos y chicas permanezcan dentro de las aulas. Entonces se disparó la deserción escolar y la cantidad de días que los chicos asisten a la escuela, incluso los que todavía no se fueron, ¿no? Entonces, bueno, la política de integración sociourbana, que era, entre otras cosas, ¿no?, iluminar el barrio, que haya luces, que haya una plaza, que haya cloacas, que una mamá que tenía 5 o 6 pibes en la misma pieza se pueda hacer otra pieza. 250.000 créditos para hacer otra pieza se dieron, y las piezas se construyeron. Porque cuando tu capacidad cognitiva está en la lucha por la supervivencia, la lucha por un mínimo de higiene que no te enferme, la lucha por un mínimo de intimidad para tus hijos, desde luego no puedes proyectar. Entonces, lo que se viene profundizando es esto, por eso la tasa de suicidios, no sé, creo que es quintuplica la de homicidios, suicidios juveniles, la angustia. El total de suicidios en todas las edades es mayor que el total de homicidios. Pero por mucho, ¿eh? O sea, creo que le tenés, bueno, un cero más. Y entonces estamos hablando de los jóvenes en particular. Sí, en particular. Estoy hablando del de la tasa general. El total de homicidios del país es menor que el total de los suicidios del país a toda edad. Sí, mira. Entonces el territorio, que es uno de los elementos constitutivos del Estado, se va perdiendo. A manos del narco y también a manos del descarte, ¿no?
Todavía no llegó a todos lados el narco, pero el descarte sí llega a muchos lugares. Y es verdad que hay penetración del narcotráfico en la política. Es verdad que a los narcotraficantes los cuida la policía, y es verdad que los narcotraficantes financian la política. Pero la financian a niveles altos. Y a mí me llama la atención, verdaderamente, vos lo cubrís mucho, el caso de Spert. Sí. Me llama la atención que no sea un tema... Bueno, Aníbal Fernández... No es el caso de Spert, es el caso del presidente, porque el abogado... Sí, de Spert... No, el abogado de Fred Machado, es el mismo Machado, la persona que está pedida su extradición por los Estados Unidos, es el abogado de Milei. Vos fíjate que hay algunas cosas que a mí me interesa que la audiencia sepa. Fred Machado es un narcotraficante de alta gama. Un narcotraficante que tiene un pedido de captura por un juzgado federal norteamericano y que de manera absolutamente inédita en la historia de este país, hace 900 días que no lo extraditan cuando ya está en la Corte Suprema. Es decir, la extradición tiene dos momentos. El fallo de primera instancia, que dice sí, este señor hay que extraditarlo, eso ya está, lo hizo un juzgado de Neuquén. Después fue al procurador Casal, dictaminó sí, este señor hay que extraditarlo, y está hace 900 días en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos gobiernos diferentes, 900 dos gobiernos para nuevamente ser justo con Milei. Dos gobiernos diferentes, pero los mismos jueces, ¿eh? La misma corte, sí. Y ahora son tres, antes eran cuatro, tres monigotes. Ahí. Cuando yo empecé a decir esto, movieron el expediente. Oneto, que es el abogado de Milei y de Fred Machado, metió un escrito y piden una prueba en Texas que es absolutamente inconducente. Yo lo hablé con camaristas, o sea, no tiene ningún sentido jurídico para seguir tapando a este hombre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué financiamiento recibió? ¿Y cuál es la relación entre esto y la irrupción del movimiento libertario, que efectivamente, como vos decís, la subjetividad narco es libertaria? Spert abrió la endija en su elección de 2019. Le fue muy mal, tuvo financiamiento explícito de Fred Machado, aviones en los que hizo varios vuelos y un auto blindado que recibió un disparo en lo que fue un claro episodio narco. Pero además dinero. Eso ya lo van a ver. Dinero. Y lo que decís que hay muchas otras financiaciones subrepticias que están solapadas, que no son demostrables, como en este caso. Sí, no, pero es demostrable, acá está muy claro, es demostrable. No, en otros casos. En otros casos también y a niveles más bajos. ¿No? Pero, a ver, si está podrida la cabeza, si vos tenés al primer candidato a diputado nacional, por eso es tan importante para mí que haya una figura impecable e intachable desde el punto de vista de su ética, más allá de las ideas que uno puede compartir o no, como Tayana, para mostrar el contraste. Y realmente eso pasa por, ¿no? Como que no pasa nada. Yo me acuerdo que Aníbal Fernández, a quien no conozco tanto, no, habré hablado 2 veces, hicieron un episodio de la Morsa, ¿no? ¿Te acordás? De la Morsa. Eso tuvo un impacto en las elecciones del 2015, un impacto muy, muy grande. El triple crimen, exactamente. Del triple crimen. Mirá vos, otro triple crimen. Eso no era un triple homicidio, pero otro triple crimen. Con independencia de lo que piense cada uno. Con independencia, ese fue un tema. Es decir, fue un gran tema. Un tema que estaba en el prime time de todos los canales. Y esto no pasa nada. El tipo puede viajar en la avioneta de un narcotraficante de alta gama, puede usar su auto blindado, puede estar mencionado en varios tramos del expediente norteamericano y no pasa nada. Y lo sigue un poco Perfil y cada tanto La Cunza, Diario Ario, no pasa nada. Y después además es el que te viene a explicar cómo resolver el problema de seguridad cuando lo financian los narcotraficantes. A mí me parece de una gravedad. Otro tema que seguimos nosotros solos al principio, hace 50 años que nos pasa, quiero decir, no es una casualidad fuera de lo normal. Ahora, creo que este caso en particular, por las formas que tiene, entiendo tu shock, porque lo que vos te debes estar preguntando es si estoy en el lugar correcto, debería estar en los barrios populares. Si el convertirme en un candidato, que obviamente tiene obligaciones, tiene responsabilidades, hay que ir a actos, hay que
cumplir una cantidad de tareas, te aleja de eso que tiene que ver con el territorio, la verdad de la tierra, del suelo. Sí, porque en general el desconocimiento de las periferias, desconocimiento conceptual y desde luego material, ¿no? O sea, de embarrarte, pero también de pensar las periferias, es muy alto en la política. Y en el periodismo, Juan. Sí. O sea, te hablo de mi caso, de la mayoría de los periodistas. Sí. Nosotros sí vivimos mirando el poder, mirando Washington, y mirando la Plaza de Mayo, y mirando el Congreso. Sí, todos estos lugares nos resultan absolutamente extraños, alejados. Es decir, creo que todo el círculo rojo, para decirlo de alguna manera, y no me estoy refiriendo a personas de dinero, sino a intelectuales también, a personas que construyen subjetividad, a artistas, escritores. O sea, el nivel de esa realidad, cuando aparece el caso de este triple crimen, claro, nos choquea y nos hace descubrir un ratito una realidad que en el día a día no conocemos. Vos, obviamente vos debes conocer esto que yo voy a contar ahora y me lo podés enriquecer. Si me permitís un minuto sobre el Papa Francisco, que muestra una relación infinitamente mayor, infinitamente, la mía es muy pequeña a la mía. Es que creo que fue Valdés que me contó, que en realidad cuando Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, hizo mucha fuerza para darle visibilidad a lo que se llama normalmente la Villa 31, el barrio Mujica, creo que convenciendo a los familiares de Mujica para que hubiese dentro del barrio, no recuerdo si sus restos, con un objetivo específico de hacerle visible a la clase alta, que pasara por ahí todo el tiempo, de que existe ese barrio, para que haya una toma de conciencia, una visibilización del resto de la sociedad de la existencia de eso, ¿no? Sí, sí. Y él impulsó el monumento Mujica que hay en la 9 de julio, porque si vos ves, ahí hay un monumento Mujica en la 9 de julio, si se presta atención. Pero Francisco hizo algo inédito en la historia de la Iglesia Argentina e mundialmente, que es crea una vicaría, es decir, crea el equipo de sacerdotes para Villa de Emergencia y de una alta jerarquía. A punto tal de que el arzobispo de La Plata fue el coordinador de eso, ¿no? Que es Carrara, que conocen los barrios porque o viven en los barrios o van permanentemente a los barrios, porque ahí, viste, o han vivido mucho tiempo. Mira, sí, o han vivido la Cava, por ejemplo, el arzobispo de Buenos Aires, para ponerse otro ejemplo. Es así. Y que la conoce mucho Fernanda Miño, García Cuervo. Podemos decir que hoy toda la representación al más alto nivel de la Iglesia Argentina, producida por Francisco, está toda relacionada con los barrios populares, la pobreza y el contacto directo, como era aquello de con olor a oveja. Eso sí, es así, y muchos, a mi percepción, ¿no? Muchos son consecuentes con eso, que no es tan fácil, porque existe el teorema de Baglini, que le pasa a los políticos, y le pasa a los curas, y le pasa a los comunicadores y a todo el mundo. A medida que vas creciendo en jerarquía, te vuelves más conservador, porque también estás en Marte, ¿no? Es lo que por ahí me pasa a mí. La Cámara de Diputados es Marte, no es el planeta Tierra, es Marte. Un Marte donde hay mucha droga también, ¿eh? O sea, yo estoy absolutamente a favor de que se haga un narcotest, porque, a ver, si vos consumís cocaína, estás financiando el narcotráfico. Entonces, puedes tener una enfermedad, y nosotros trabajamos eso como una enfermedad. Y esa enfermedad necesita un tratamiento, un abordaje, sea de la ideología que sea. Pero no podés representar al pueblo en esas condiciones. Yo la verdad me cuesta entender cómo para ir a un trabajo haces un psicotécnico y un examen de sangre, y para ser diputado no te hacen un narcotest. Me cuesta entender. Eso lo voy a impulsar fuertemente. Porque también después, viste, golpearse el pecho hablando de las cagadas que hacen otros, forma parte de lo que el Papa Francisco llamaba el eticismo sin bondad. Es que ayer o anteayer, Enema muy inteligentemente rescataba la tarea de un egresado acá de nuestra universidad en el área de comunicación, que es Pedrini, quien dirige el canal Crónica, de que Crónica mira desde abajo. Crónica mira desde abajo. Nosotros, todos los demás, miramos desde arriba. Eso que vos decías, sí, yo con Pedrini tengo una relación muy profunda por ese conocimiento, ese olfato que tiene Crónica, te guste más o menos el abordaje, porque a veces hay periodistas que lo llevan para un lado, que lo llevan para el otro, pero está ahí,
y muestra eso. Sí, pero mirar desde dónde mirás. Incluso la historia, la discusión de los historiadores es que la historia es siempre la historia del poder. Eso sí. O sea, cuando mirás, siempre hablamos de Napoleón, pero no hablamos de los franceses, los medio millón de franceses que morían cada año para la guerra que llevaba adelante Napoleón. Mira, la filosofía hermética, ¿no? En realidad viene del Padre Nuestro esta idea, pero dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Y hay un reflejo, ¿no? Es como el agujero por el que se va Alicia. Ahí existe ese reflejo entre lo que pasa abajo y lo que pasa cuando se mueven las placas tectónicas, se mueve todo. Se mueve el 10º piso y se mueve el subsuelo. Y eso es lo que está sucediendo, creo yo, hace un tiempo, viene larvando y ahora se expresa en algo que yo lo estoy pensando, ¿no? Pero creo que es el derrumbe del mundo de posguerra. El derrumbe del mundo que crea las Naciones Unidas. El derrumbe del mundo del derecho público internacional. El derrumbe del mundo donde había un librito, que era el librito de lo que correspondía. Libertades individuales, derechos humanos, justicia social. Lucha contra la pobreza, impuestos progresivos, los más ricos pagan más. Es decir, todo está en la Carta de las Naciones Unidas o en instrumentos de derecho público. Ese librito se podía cumplir más o menos. Un librito que han firmado desde el bloque socialista hasta los norteamericanos, pasando por los países del tercer mundo. Se podía cumplir más o menos, pero era el librito de lo que había que hacer. Y un día, en el año 2024, un embajador del Estado de Israel, que desde mi punto de vista está cometiendo una violación gravísima al derecho internacional público, crímenes de Estado, un genocidio, a cielo abierto, fue y se sentó en el atril principal y mete la Carta de las Naciones Unidas en una picadora de papel. Eso para mí es un signo de los tiempos, como se dice en teología. No va el derecho positivo, lo que aparece en la ley, no vale más. Y cuando Javier Milei dice, miren, a mí no me importa que hayan dado vuelta un veto, no me importa que haya una ley votada por el Congreso y ratificada por el Congreso, yo no la voy a cumplir igual. Y no aparece ningún fiscal que dice, hola señor, ¿puede repetirme lo que acaba de decir? Porque mire, eso no se puede hacer. En un Estado social de derecho, como está organizado según la Constitución, usted es el presidente, no es un dictador. No puede decidir lo que se cumple o no que se cumple. Tiene obligaciones legales. Bueno, eso está quebrándose. Eso está quebrándose por arriba y está quebrándose por abajo. Porque ese ámbito territorial de aplicación normativa, hay territorios donde no se aplica y donde pareciera que de una manera casi deliberada, la agresión permanente a los movimientos sociales busca correr bajo distintos argumentos la última barrera de contención contra la narcoestructura. Porque los movimientos sociales son la última barrera de contención contra la narcoestructura. Y hay un doble mecanismo. Un mecanismo es el vaciamiento absoluto de todas las políticas públicas, que te mencionaba anteriormente, y otro mecanismo es la demonización a partir de agarrar prácticas de casos individuales de desvío de fondos o de corrupción, extrapolarlos, y todas las organizaciones que trabajan en los barrios son lo mismo y hacen las mismas cosas. Entonces golpean demonizarlas. Sí, y golpean la autoestima de la gente. Ahora, déjame cerrar con esto que acabas vos de plantear. Primero, lo que está podrido arriba está podrido abajo, y lo que en un momento de la charla apareció cuando dije Milei es la consecuencia y no la causa. Es decir, no es que esto pasa porque ahora está Milei, sino está Milei porque esto ya pasaba, para decirlo de alguna manera. Que es, ¿cómo te explicas el futuro de lo que sigue? Es decir, si es una consecuencia, bueno, ¿cómo sigue? Si hay una toma de conciencia, si el dolor, esta idea de que el dolor es algo que te envía a Dios para que comprendas que te corriste el camino y vuelvas a Él. Si te queda algo, desde el punto de vista metafísico, obviamente no desde el punto de vista político, que te dé alguna esperanza respecto de que, bueno, si bien Milei puede ser la consecuencia de estas causas nuestras de deterioro, a lo mejor, al ser un significante de ello, nos hace tomar conciencia, cambiar.
Yo creo que eso que decís puede pasar. Creo que el péndulo existe en la Argentina. La Argentina es pendular. Y cuando el péndulo vaya para el lado del humanismo, ¿no? El humanismo básicamente es creer en la dignidad innata del ser humano más allá de las circunstancias y que las necesidades básicas tienen que estar garantizadas porque si no, no hay libertad, ¿no? Si no hay necesidades básicas satisfechas, no hay libertad. Y efectivamente lo que aspiramos todos, lo que aspiro yo también, es que cada individuo se pueda realizar o pueda buscar su propia felicidad. Entonces tiene que tener condiciones básicas de existencia. Cuando el péndulo venga para acá, que no se desvíe. Que esta idea del adagio latino que dice corruptio optima pésima. La corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Porque la corrupción de esta gente, como fue la venta de los dólares para 5 cerealeras, es un caso gravísimo de corrupción, más grave que el 3% de Karina, muchísimo más grave, pues la corrupción sofisticada. Bueno, uno tiende a creer que son mercantilistas y como su pensamiento es efectivamente la subjetividad narco y la subjetividad de los chorros, y que Milei sea un puntero político de Trump tampoco me sorprende, pero cuando el péndulo venga para este lado, que haya algo sólido. ¿Y cómo se construye eso sólido? Que creo que es algo que yo puedo hacer en la Cámara de Diputados, agarrando a todos los bloques y a todos los sectores, en las provincias, de distintas ideologías, que digan, che, acá hay 10 cosas que son de la más absoluta obviedad. En la Argentina, que todo el mundo tenga un terreno con agua, con luz, con cloacas y con una vivienda en la que no haya un hacinamiento crítico, es algo que se puede hacer, no es tan difícil y no vale tan caro. Pero si no te entiendo mal, en al mismo tiempo ser fiscal interno de la corrupción. A ver, es uno de los 10 puntos, ¿no? Es uno de los 10 puntos. Es decir, hay esto que se dice de los consensos. Yo tengo claro cuáles son los consensos que yo quiero promover, ¿no? Probablemente haya otros. Hay cosas con las que no nos vamos a poner de acuerdo. Es decir, el régimen fiscal, ¿no? O que vos decíamos recién, ¿no? Una visión más keynesiana o una visión más monetarista. Hay cosas con las que no nos vamos a poner de acuerdo. Si el proyecto del impuesto Karina, que es poner el 3% a los más ricos, es una buena forma de financiar la justicia social. Hay cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo. En términos de los niños, niñas, adolescentes, ¿cómo priorizamos eso? La Carta de las Naciones Unidas del 45. Bueno, cosas muy, muy sencillas, muy básicas, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió eso? Había una potencia, la ex Unión Soviética, que generaba temor en la otra. Eso es cierto. Entonces, quizás, para ser optimistas, quizás ver la posibilidad de la mutua destrucción genere la disuasión y nos permita otra vez ponernos de acuerdo. Me refiero como ejemplo de la Argentina en este caso, ¿no? Yo veo que el péndulo va de un lado para el otro, pero el problema es que siempre terminamos peor. Mira, quiero ponerte un ejemplo también histórico en el mismo sentido. Hay una previa de la mutua destrucción, que es la deshumanización absoluta que representaba el nazismo. Entonces, cuando hay una expresión de la deshumanización absoluta, de la deshumanización científicamente justificada, de el exterminio organizado de manera técnica y sistemática y fría, cualquiera en todo el mundo, todos los que tenían una perspectiva de, a ver, hay que cumplir alguna regla, porque si no, esto va a terminar en una matanza absoluta, dijeron, nos vamos a poner de acuerdo por lo menos en decir que esto está bien. El horror puede terminar siendo como en el Talmud, lo que te indica, ojo que se están corriendo el camino y hay que volver a él. Bueno, tal vez eso nos permita, ¿no? Estemos al final de un momento negro. Me piden por tercera vez que tengo que cerrar. Juan, muchas gracias. Muchas. Argentina. Pedro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por el llamado. ¿Cómo cayó esto de bajar y subir las retenciones en 72 horas? Y para el orto, ¿cómo cree que caiga? Muy mal, la gente está muy enojada con Milei. Creo que fue una tomada de pelo y es una estafa a cielo abierto. Una estafa que necesita de dos, no de uno, que es una cosa que se dice poco, ¿eh? Esto no se armó de la noche para la mañana, ni en media hora se puso de acuerdo, ni fue una decisión unilateral del gobierno, voy a tomar esta decisión, voy a bajar, voy a subir. No,
Esto está planificado en conjunto con las agroexportadoras, junto a Dreyfus, junto a Viterra, junto a Cargill, junto a todos esos chicos que tienen una gremial que los nuclea, que se llama Ciarasec, que es la que verdaderamente fija el tipo de cambio en la República Argentina, que es la que liquida en conjunto todos los dólares, o sea que se han reunido ahí, se han puesto de acuerdo y por eso se puede llevar adelante esto, hacer eso en 72 horas, anotar 7.000 millones de dólares de exportación en 72 horas, no se hace de la noche a la mañana, ni es una improvisación, ni es una inspiración mágica. O sea que puede haber habido información privilegiada. Obvio, o connivencia, más que información, connivencia, más, mirá, voy a tomar esta medida, anotar exportaciones, hubo más, a ver, che, ¿cómo hacemos esto? A ver, necesito 7.000 millones de dólares, a ver, ¿de qué manera? Bueno, yo te los puedo adelantar, porque este es un procedimiento que se hizo mucho en otro momento, cuando usted necesitaba liquidar o ese tipo de cosas, entonces se juntaban y las exportadoras te adelantaban liquidación. Yo me acuerdo una vez que en la época de Cristina, era Axel el ministro de Economía, bueno, se juntaron y se comprometieron a liquidar 5.000 millones de dólares en esa época y los liquidaron normalmente, sin ningún tipo de problema, creo que era un plazo, no me acuerdo bien, hace ya muchos años de esto. Bueno, pero esto es otra cosa, esto es, bueno, a ver qué, bueno, mira, vos dame las 7.000 dólares que yo te dejo una ventanilla y no me pagás las retenciones durante 30 días y pues, con los 4 días lo tumbaron, porque se llenaron todos. Ahora, escúcheme, hay una cosa muy importante acá, que nadie dice. ¿Por qué puede hacerse eso en la Argentina hoy? ¿Por qué puede hacerse eso en la Argentina? Porque está habilitada la venta directa del productor al exportador, sin pasar por el medio, por la tradicional cooperativa o la tradicional cerealista de los pueblos, en donde usted entregaba el cereal, ahí lo acondicionaban, estaban ahí, lo guardaban, lo secaban y después recién iba al exportador cuando el exportador decía, che, necesito cargar un barco, bueno, ahí va no, ahora está Cargill directamente, Dreyfus directamente, acopiando en el interior de la Argentina, en una posición dominante del mercado absoluta. Están liquidando a todas las cooperativas, a todos los cerealistas y a todos los pueblos. Cargill debe tener ya más de 80 plantas en el interior profundo de la República Argentina. Es una agricultura de tipo minera, sin productores, sin nada. Tipo que me cargan el cereal, me lo llevo al puerto y de ahí me lo cargo. Eso le da una posición dominante en el manejo del grano y en el monopolio del comercio exterior que hace que se puedan hacer este tipo de cosas. ¿Se entiende? Y presionan al productor de una manera que lo obligan a vender, porque estás atado de pies y manos. Aparte, porque hay una cosa que el silo bolsa cambió la forma de comercialización del grano en la República Argentina. Eso es un giro histórico, eso es un invento argentino del ingeniero Cassini y del INTA, que tanto denostan al TINTA. Y del INTA, que permitió que antes, viste que había esos grandes moles de chapa y de cemento, bueno, ahora con una bolsa resolviste ese problema. No se necesita más esa inversión en instalaciones fijas que hacía falta hace 30 años atrás. Bueno, eso también le ha dado la posibilidad a Cargill y a Dreyfus de hacer este tipo de cosas. Trump, el socio de Milei, en Estados Unidos lo prohibió. ¿Se entiende? Prohibió la venta directa del productor al exportador, le prohibió la venta directa a Cargill. Le puso una sobrecarga, como creo que del 25%, para el que vendiera directo. Y puso de grabación impositiva para el que le vendiera a las cooperativas norteamericanas. Mire, hay cosas que el grado de destrucción del interior profundo de la Argentina por parte de este tipo de agricultura que predican los grupos concentrados, los pools de siembra, Cargill, Bunge, Dreyfus, los pools de siembra como los Grobos, como MSU, han dejado hecho el tendal en el interior profundo de la Argentina. No quedan más productores agropecuarios. Pedro, ¿y cómo sigue esto? ¿Cuál es su idea, su visión? ¿Cómo va a seguir esto? Y esto tiene de una manera sola. Tenemos que ganar las elecciones el 26 de octubre. El pueblo tiene que ganar las elecciones el 26 de octubre. No hay otra. Y combinar eso con una creciente movilización callejera. Si no, esto no hay forma. Porque estos no han venido para irse así nomás. Tienen que perder las elecciones, tenemos que garantizar una mayoría parlamentaria que permita
Mire, los bloques nuestros han actuado muy bien estos 2 años, los de Fuerza Patria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La gente por ahí los critica, pero yo los defiendo muchísimo porque han tenido una actitud muy, muy buena. Ahora, claro, la sociedad tiene que votar mejor porque la que reparte las bancas es la sociedad, no son los partidos políticos, ¿no es cierto? Pedro, le mando un abrazo, gracias. No, gracias a usted, señor, y muy amable, y salud y cosecha para todos y todas. Un abrazo grande, Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina. Y este es el negocio que hicieron. Por eso cuando Pedro cuenta lo que hace Estados Unidos, es un Estado presente. Estado presente. Escúchame, Alfredo, bueno, ¿qué está pasando? Vayamos a lo que quieren. Y habla de la fabulosa, desastrosa situación de el Frente Monetario y Cambiario. Fíjate que, primero, salen los anuncios de este rescate extraordinario del Tesoro, y obviamente que ahí, ¿qué es lo que aparece? Aparece la situación, si bueno, viene a rescatar a los bonistas, suben las acciones, suben los bonos, se frena la corrida junto con el puente de dólares en el negocio extraordinario dado a 7 grandes exportadoras de cereales que se llevan el 90% de esos 7.000 millones de dólares. La cuestión es que aparece no un condicionamiento explícito, pero sí que con las declaraciones fundamentalmente del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que sería el ministro de Economía de Estados Unidos, no la frase que vamos a hacer todo lo necesario, sino que apuesta a decir, bueno, a que gane las elecciones. Y si no gana las elecciones, y vemos. Entonces ahí aparece la variable política. La variable política es, bueno, a ver cómo vienen las encuestas. Y las encuestas no lo están mostrando bien. Entonces el mercado también ve las encuestas. Claro. Porque sí, fíjate porque incluso hablé hoy con uno del mercado. Lo que esperan es que por lo menos saque el 30%. A partir de ahí se ve la diferencia con lo que va a ser el peronismo a nivel nacional, y ya una diferencia que hoy el mercado estima que va a ser negativa para el gobierno. ¿Qué pasa si está abajo del 30%? Claro. En términos políticos. Entonces, y ahí el Tesoro va a ser igual el salvataje financiero, y bueno, ahí apareció la duda que emergió hoy con muchísima intensidad. A lo que se le suma que este equipo de Caputo, Bausil y Milei, porque es parte del equipo económico, no paran de hacer, como se dice en el barrio, errores. Claro. No sé. Errores. Sí. Entonces, hoy salieron a decir que quien compra dólares en el oficial no puede comprar el dólar financiero. Y la verdad no estaba refiriéndose al rulo que pueda hacer el pequeño ahorrista, sino lo de los grandes. Ajá. Y la reacción de los grandes es, bueno, entonces se fortalece o se agudiza lo que denominan el cepo. Y bueno, entonces aparece la brecha cambiaria, empieza la duda. Entonces, entre la inestabilidad política y las perspectivas políticas negativas del gobierno a nivel nacional para las elecciones de octubre, a lo que se le suman los horrores sucesivos que realiza el equipo económico respecto a el manejo monetario, financiero y cambiario, y bueno, es el reflejo de hoy. Sin hablarte, y disculpa, te hago la tercera, es la bronca de los productores por negocio que se le dio a estas 7 grandes cerealeras internacionales. Ahora, lo que pintaba para cerrar una semana tranquila, no, ni así, ni con un respaldo descomunal de los Estados Unidos a Milei, puede terminar hoy la semana por lo menos respirando aliviados, porque ya estamos viendo que hay una brecha que crece, ya estamos viendo que la proyección del riesgo país también de vuelta arriba de los 1000, entonces al final ni con la de Bessent alcanzó. Lo que pasa es que no es suficiente, digamos. ¿Por qué? Por la fragilidad política, pero también por la debilidad de la gobernabilidad que tiene el gobierno de Milei. A ver, hasta
hace un día es que todo fue para el día anterior de las elecciones del 7 de septiembre. Y hoy ya empieza a haber las mismas tendencias para el día como del día posterior. Claro. Porque la pregunta es, Milei adquirirá capacidad política para recomponer el vínculo con gobernadores, diputados, senadores y un ecosistema político y de poder económico y mediático que le permitió transitar el 2024 en una forma holgada. Y bueno, hay inmensos interrogantes en ese sentido. Ahora, estaba pensando, Alfredo, también, hoy anoche, en realidad ayer, en Fox News en Estados Unidos, sí, dijo literalmente que el programa es para ayudar a Milei a llegar a las elecciones. De vuelta entonces, claro, como decís vos, toda la expectativa puesta en cómo le va a Milei en las elecciones, y después vemos. Claro, porque además hasta ahora son declaraciones. Claro, sí, sí. Y vos fíjate que el esquema ahora se puede reconstruir de esta forma. Estados Unidos dice, si le va bien las elecciones, yo pongo la plata. Sí. Y entonces el gobierno dice, che, pero hasta las elecciones, ¿qué hago? Bueno, salió el tema de bajar las retenciones a cero. Pero ahí no era un mensaje para el campo, era para el complejo agroexportador para que ponga ese puente de 7.000 millones de dólares, claro, hasta las elecciones. Porque si no se lo fumaban de las reservas. Entonces, ese es el puente. Lo que sucede es que esa medida, que es financiera y cambiaria, generó un rechazo unánime de todo el mundo del campo, que en realidad es gran parte base electoral de Milei. O sea que, fíjate que pasa a ser no contradictorio, sino la complejidad que tienen las medidas económicas, pero todo se esparce a que este es un modelo que ha fracasado, que es un fiasco, entonces que es de extrema vulnerabilidad y por consiguiente también de fragilidad. Entonces, bueno, consigo los 7.000 millones de dólares con el tema de las retenciones, fíjate que fueron 3 días, hacer un negocio financiero ya entregado, llave en mano a al complejo agroexportador, pero te generó todo un problema con una parte de tu base electoral. Pero esta base electoral, que lo necesitabas para que te voten en octubre, para que Estados Unidos te apoye, te va a decir, y por ahí no te voto. Entonces vos fijate cómo una medida que pensás que vos te sirve para llegar a las elecciones te genera un problema para después de las elecciones, que después de las elecciones tiene un cambio de régimen cambiario que ya casi nadie duda, ¿no? Sí, eso está medio como cocinado ya es evidente para todos. Y todos están con eso, hasta lo dijo Guita Opinat, claro, que es la ex número 2 del Fondo Monetario Internacional. Las declaraciones las tiene que traducir, incluso la de Scott Bessent, que el mercado flote y que vea dónde va el precio del tipo de cambio, teniendo en cuenta, bueno, el apoyo que pueda haber de Estados Unidos. Pero bueno, hay que ver, qué sé yo, porque sea Estados Unidos y tome alguna medida, eso no son infalibles, ya mostraron una oportunidad que no son infalibles, que se equivocan, y vos fíjate el problema interno que le generó. Aparte ya empiezan todo un montón de críticas por este apoyo a la Argentina, por dos lados. El problema que le generó esto en Estados Unidos, interno allá, decís. En Estados Unidos, claro, en Estados Unidos. Salió la Asociación de Sojeros estadounidense diciendo, pero ¿cómo ustedes hacen eso? Nos están perjudicando a los sojeros, porque fíjate que rápidamente China compró 20 embarcaciones de soja argentina, y desplazó a la producción de Estados Unidos de soja, que además tiene un arancel del 20% que se le aplicó Trump a China. Pero a la vez también surge, le dice, pero ¿por qué el dinero de los contribuyentes estadounidenses van a ir a salvar a un país que es inviable, entre comillas, ¿no? Lo que dicen los estadounidenses. Siempre está endeudado, ya se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Entonces esto también le va a generar, no te digo duda, pero situaciones de mucha tensión, incluso al interior de la administración Trump. Porque esto es una decisión
de la Secretaría del Tesoro, junto con Trump. No creo, y hay alguna información que otras dependencias importantes, por ejemplo el Departamento de Estado, esté de acuerdo con que sería como la Cancillería, esté de acuerdo con este salvataje. Bueno, falta un mes para la elección, parece bastante tiempo, viendo que por estas horas tuvieron que rearmar el cepo o parte del cepo, que las acciones y los bonos están cayendo, que vuelve la brecha, que sube el riesgo país, que evidentemente no confían en el gobierno, no confían en Milei, en Toto Caputo, pero ya ni siquiera en el respaldo de estos días de Bessent, hasta que no aparezca en todo caso algo más, más tangible, más concreto. Si no, va a ser un mes muy largo, ¿no? Sí, larguísimo, pero es un poco lo que decís vos. Hasta que no aparezca el dinero, y el dinero no va a aparecer, los dólares no van a aparecer porque están esperando a las elecciones, y esperando a las elecciones tenés inestabilidad en el mercado de cambio y además afectás a tu base electoral, y bueno, la verdad que la tiene muy complicado, porque además hay otra parte que no es muy mencionada, es que la economía real está crujiendo. Sí, claro. Hay un país fenomenal, los últimos datos oficiales muestran que la economía está estancada y que tiene una tendencia negativa. Y eso definitivamente no va a mejorar en un mes, eso sí que no va a mejorar rápido. Eso. Ni en el mejor de los casos. Julio, te falta agosto ya los datos que adelantan del sector industrial es que bajó un 3%, entonces tenés agosto, tenés septiembre, todo con toda esta inestabilidad. Claro. Entonces va a llegar a las elecciones muy, muy golpeado el gobierno. Alfredo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque